Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les proponemos, como siempre, para la próxima hora ir a 5 lugares distintos del mundo y ya los vemos en los títulos. Vamos a empezar con los títulos y con el desarrollo. Les proponemos, vamos a estar en California, vamos a estar en Israel, vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Hollywood, pero el primero de los temas tiene que ver con California. Ustedes saben que es un estado que está recibiendo muchísimos inmigrantes, a diferencia de Arizona y de Texas, que tienen gobernadores republicanos que se están quejando por la laxitud de las medidas del gobierno de Joe Biden. En California se los recibe, pero claro, ya son prácticamente el 25% de la población los indocumentados. Están llegando a 11 millones de personas en una población que apenas supera los 40 millones de personas. Es el estado más poblado de la Unión, pero es un verdadero aluvión y esto está trayendo todo tipo de problemas, como por ejemplo que se ha ido, entre comillas, latinoamericanizando. Los que tienen negocios, vamos a hablar con gente que tiene negocios en California, ven cómo los inmigrantes que llegan y que no tienen trabajo se ponen a comerciar prácticamente en las puertas, en la vereda de sus propios negocios, vendiendo la misma mercadería. Esto nunca había sucedido y es un tema que está ocurriendo en el Golden State. Vamos a ir a Israel porque está muy enojado Israel con el gobierno de Joe Biden, quien de alguna manera va a retomar el plan nuclear de Irán. Ustedes saben que el expresidente Donald Trump había detenido la participación de Estados Unidos en este acuerdo que había de muchos países, ¿no? Estaba Alemania, estaba China, el propio Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia, porque decía Donald Trump con bastante criterio, dice, aunque cumpla Irán, va a tener su propia bomba atómica. Entonces el expresidente salió de ese plan. Bueno, ahora Joe Biden propone volver al plan nuclear, lo cual, insisto, es darle un poder atómico a una potencia que es agresora y que ha negado al Estado de Israel y que lo que quiere es volarlo por el aire. Bueno, vamos a estar en Israel hablando de este tema. Vamos a hablar de lo que pasa en Venezuela. Usted está viendo los juegos de guerra, realmente un delirio en un país con un 80, un 90% de pobres, gastar la plata que está gastando Nicolás Maduro en ser anfitrión de tropas de todo el mundo, ¿no? De Rusia, de China, de Irán, de autocracias, de gobiernos que son muy complicados y que además están en contra abiertamente de los Estados Unidos y que son un desafío militar. Bueno, en la zona del noroeste está haciendo esto, una suerte de juego de guerra, con la bandera venezolana, por supuesto, de fondo, gastando un montón de dinero. Vamos a ir a Venezuela a ver por qué este empecinamiento de Nicolás Maduro de desafiar un régimen que además le tiende también una mano, porque le propone, por ejemplo, producir petróleo y comprárselo. Y finalmente, usted está viendo 3 presidentes, arriba Gustavo Petro, al lado de Cristina Kirchner, después Andrés Manuel López Obrador, y está viendo también al presidente Luis Arce de Bolivia. Colombia, México y Bolivia salen a apoyar a Cristina Kirchner. A ella le pidieron esta semana 12 años de prisión por encabezar una asociación ilícita. En este discurso que está dando en el Senado, ella es la titular de la Cámara Alta porque es la vicepresidenta, salió prácticamente a patear el tablero, a llamar que la gente salga a la calle, a que la defiendan. Ustedes ven ahí, sale desde el balcón del Senado, le pide a la gente que la defienda, y estos 3 presidentes salieron a defenderla. Salieron a decir que bueno, que es una persecución política. Han dado un argumento que es absolutamente político contra una situación que es jurídica. Tenemos una imagen, vamos a ir en un minuto nada más a ver a un constitucionalista de mucho prestigio, quien ha pagado bastante caro, hasta yo creo que con su patrimonio y con su salud, haberse opuesto tanto a este régimen. Él encabezó distintas demandas contra este régimen y 15, 20 años después está viendo el final del proceso, me imagino yo, con bastante satisfacción. Es el doctor Daniel Saibzal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Bien, y antes que nada le Mire, quiero preguntar, ¿cuánto perdió a nivel patrimonial y de su salud todos estos años? ¿Cuántos clientes perdió y qué tan mal la pasó por haberse opuesto, como usted se opuesto, a algo que ahora la justicia está determinando que fue así, que fue una asociación ilícita? lo que me significó mayor dolor fue las amenazas de que fui objeto y amenazas que se hacían a través de mis nietos, ¿no? Se amenazaban a mis nietos concretamente con una labor de inteligencia francamente diabólica, en donde yo recibía llamados a altas horas de la noche y voces de falsete me hacían ver que estaban haciendo inteligencia, evidentemente, porque seguían a 2 de mis nietos en distintos lugares del país. Por ejemplo, en el caso de mi nieta en ese momento que hacía danza, que salía de la clase de ballet y era cierto, y que si seguía yo con mis declaraciones, la iban a matar, en fin. Y yo llamaba y efectivamente era cierto, ella acababa de salir y así con mi nieto era respecto
una clase de natación en otro lugar del país, con lo cual gastaron mucho dinero, ¿no? Y también usted ha Afortuna- perdido seguramente clientes que dicen, bueno, Sapsay es mala palabra, si va a los tribunales vamos a perder. Debe haber perdido clientes y debe haber perdido muchas oportunidades de trabajo. Debo decirles que sí, es cierto que en un primer momento perdí clientes, pero después gané nuevos clientes, porque, modestia aparte, creo que mi firma y mi trabajo de abogado se transformó en una garantía de seguridad y de decencia frente a los tribunales, en particular yo litigo ante los tribunales superiores. Entonces debo decir que tuvieron siempre mucho cuidado de leer lo que yo interponía. Así que era una seguridad de que mis recursos iban a ser leídos y tenidos en cuenta. Doctor, Así que, por estamos un viendo, lado, sí, doctor, estamos viendo a sí, 6 años de que ocurriera esto, de esta imagen. sí, Pocas veces hubo tantas pruebas. Este es José López, el exactamente. ex secretario de Obras Públicas, quien tenía a su cargo la lapicera para firmar las obras públicas, a las 3, 4 de la mañana en el Gran Buenos Aires está con bolsos que llevan $9 millones. Lleva una ametralladora al lado, un fusil, un arma larga. Está yendo a un convento que, bueno, la iglesia tampoco nunca explicó muy bien por qué la iglesia católica recibía ese dinero. Y cuando a él le preguntan de dónde era la plata, dijo, me lo dio Fabián Gutiérrez, que era el secretario de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, una persona que terminó muy mal después de su vida, de una Sí. manera muy horrorosa. Lo cierto es que la vicepresidenta dice, bueno, esa plata era de Mauricio Macri. Realmente pocas veces hubo tantas pruebas como en este caso y pocas veces yo he visto que se negara tanto lo evidente, la realidad. Sí, efectivamente, esto que parece digno de una película, una mala película de Almodóvar, ¿no? Ujú. Demuestra al mismo tiempo que esta persona, López, era la mano derecha de Julio De Vido, que era de lejos el ministro más poderoso del gabinete, el ministro de Planificación del gabinete de los Kirchner. Con lo cual vemos la calaña de las personas que están en las distintas funciones en los gabinetes de las administraciones Kirchner. O sea, gente no solo inidónea, sino que son verdaderos mafiosos. Usted hace muy bien de preguntar también cómo es posible que la Iglesia Católica haya quedado involucrada y que nunca realmente esto se aclaró, ¿no? Así es. Y tenemos una imagen, otro paño de imágenes, porque lo que ocurrió ayer para algunos fue un exabrupto del presidente de la Nación en un canal de televisión, para otros fue algo macabro, para otros fue algo aterrador. Tenemos un paño de imágenes. Sabe que se hicieron 10 libros sobre la muerte del fiscal Nisman, es el fiscal que investigó la voladura de la AMIA. Un viernes salió por televisión y dijo, el lunes voy a presentar las pruebas, y el fin de semana, entre el sábado y el domingo, murió de un balazo. Yo muestro los 10 libros porque hay 10 hipótesis distintas y la justicia no sabe qué ocurrió. Y ayer el presidente de la Nación, casi en cadena nacional porque estaba todo el mundo mirándolo, dijo, Nisman se suicidó, algo que no está probado, y espero que Luciani, que es el actual fiscal, no se suicide. Hoy el fiscal se muestra muy preocupado por esto y yo creo que todo el ámbito jurídico, después de que supuestamente se suicidó un fiscal, el que ahora vuelve a investigar a Cristina, ¿por qué habría de suicidarse? Mire, le hago una corrección. Sí. La justicia ya ha dicho, sobre todo dos importantes fiscales de la nación, que Nisman fue asesinado. O sea que Ujú. eso ya quedó aclarado en gran Sí. parte por la justicia. No es que no ha sido así. Por otro lado, lo que ha hecho el presidente realmente es de una gravedad inusitada, porque hay una amenaza encubierta, sin lugar a dudas, sobre todo respecto de alguien que dice que actúa como un bipolar. Usted puede también observar que en el pasado, cuando él sale del gobierno de los Kirchner, precisamente peleado con Cristina, él sostiene, inclusive en un artículo que publicaron en el diario La Nación, que el fiscal Nisman había sido asesinado. Y además se refiere a en ese momento, presidenta de la Nación como una persona enferma psiquiátrica, en términos inclusive mucho más fuertes. Entonces, ahora el haber dado vuelta a la página y decir exactamente lo contrario, habla de una persona por lo menos desequilibrada, en el mejor de los casos, pero que está incurriendo para mí en graves faltas. Es decir, él debería ser pasible de un juicio político. De hecho, desde la oposición están preparando una denuncia. ¿Por qué? Porque por un lado es un grave mal desempeño y por otro lado estaría cometiendo delitos a través de la amenaza, la extorsión, en fin. Yo no soy penalista, pero no es muy difícil darse cuenta. Entonces, son las dos causales que la Constitución argentina
permite para que una persona sea removida por juicio político. Así es que usted seguramente lo ha conocido al fiscal Nisman, quienes lo hemos podido conocer. Era una persona, todos veíamos las fotos, de 50 años, que cultivaba su físico, que estaba impecable, que estaba exultante porque quería ir al juicio, nada más lejos de una persona que se fuera a suicidar, sus propias hijas, su ex esposa, nadie veía nada que tuviera que ver. Lo mismo pasa con este fiscal Luciani. En el documental de Netflix, que fue muy exitoso, que duró varios capítulos sobre la muerte de Nisman y se vio en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, Alberto Fernández, el actual presidente, dice algo, como usted señala, completamente distinto a lo que dice ahora. O sea, prácticamente ha cambiado 180 grados, ha virado, pero yo me imagino que para toda la comunidad que tiene que ver con la justicia debe haber cierto temor, ¿no? Porque después de lo que pasó y con Cristina llamando a la gente a la calle, ¿cómo anda uno tranquilo hoy por la calle? Pero por supuesto que causa muchísimo temor. Además, no olvidemos que de manera muy extraña, cuando es asesinado Nisman, aparece en escena el señor Bernie, que no se sabe muy bien por qué, ni quién le avisó, y que evidentemente había una zona liberada, y además ensucia totalmente toda la escena del crimen. Y Bernie sigue siendo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es decir, Y Aníbal Fernández, y Aníbal Fernández que tenía... de Kicillof. Sí, Claro. perdón. Y Aníbal Fernández, que tenía también responsabilidades en su momento, es el ministro de Seguridad. Es la misma gente la que está hoy. Claro. Exactamente. La misma gente que sin lugar a dudas estuvo enormemente involucrada en lo que pasó allí, ya sea por omisión o por acción. Doctor, como siempre, muchas gracias y una reivindicación porque seguramente usted ha esperado muchos años que saliera un pedido de sentencia que muy posiblemente se corrobore y seguramente a nivel personal algún tipo de satisfacción esto le debe dar. Una enorme satisfacción. Para mí el fiscal Luciani es un patriota que se está jugando su vida por todos nosotros y creo que esto augura una Argentina republicana que va a ser distinta de la basura que hemos vivido todos estos años. Gracias, doctor, muy, muy amable. Un gran abrazo. Gracias por llamarme. El doctor Daniel Sapsay, insisto, hoy los medios dicen que es macabro, aterrador, que realmente que es un delito directamente, que es una inducción al suicidio. Es un suicidio inducido. Lo que está dando el presidente de la Nación dice, bueno, que no se suicide el fiscal. Directamente le han hecho una denuncia penal por inducción al suicidio. Cuando una minoría está tan decidida, como pasó en Cuba, como pasó en Nicaragua, como pasa en Venezuela, como está pasando en Argentina, es capaz de aterrorizar al resto de la sociedad. Y recurren a este tipo de cosas para aterrorizar. Los cubanos han logrado aterrorizar, millones se han ido. Los nicaragüenses se han ido cientos de miles, en Venezuela se han ido 6 millones, en Bolivia se ha ido también muchísima gente y acá, particularmente en Argentina, se están yendo y ya se ha ido muchísima gente porque esa minoría está muy organizada, está muy decidida y sabe que usa el terror. Esto que está ocurriendo no es casual. Esto que está ocurriendo es un plan sistemático. Vamos a aterrorizar a la gente, que la gente se quede en su casa, que la gente sepa que le pueda pasar algo, que la gente si quiere que se vaya, pero el que se quede, que tenga miedo. La presidenta, bueno, hoy es vice, fue 2 veces presidenta, Cristina Kirchner, dijo, hay que tenerle miedo a Dios y un poquitito también a mí, refiriéndose a ella misma, ¿no? Hay que tenerle temor a Dios y un poquitito también a mí. La gente le tiene miedo. Señora vicepresidenta, la gente les tiene miedo. A pesar de eso, el año que viene hay una elección. Salvo que la suspendan, como están intentando hacerlo, les queda poco en la Casa Rosada. Una pausa muy breve y ya retornamos.